Siempre nos estás catartizando, nos estás equipando, nos estás ayudando. Bienvenidos a una transmisión en vivo desde Iglesia Evangélica Pentecostés de Jesucristo, Ministerio Ebenecer, ubicada en Chiquilajá, Quetzaltenango, Guatemala. El Señor nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15 y 16, nos exhorta a que no dejemos de alcanzar la gracia del Señor, ¿verdad? Si alguien deja de alcanzar la gracia del Señor, corre el riesgo de caer en la condición de profano. Es por eso que la palabra del Señor nos exhorta a permanecer en la gracia de Dios para no llegar a ser profanos, ¿verdad? Como Esaú, dice la palabra del Señor. Entonces, recordemos que Esaú, hermano, era un hombre que al final provenía de una familia cristiana, de una familia de fe, pero que lastimosamente, como le dije yo el día lunes, por no, hermano, establecer una relación con el Señor, por no enamorarse del Señor, de la presencia de Dios, al final pues él, hermano, pues perdió la fe. Este hombre automáticamente perdió la gracia, perdió la fe y obviamente pues fue, hermano, un hombre que apostató irreversiblemente, porque lo he enseñado en su momento. Ok, entonces yo quiero, hermano, avanzar y tomar este pasaje que la verdad que estoy muy tentado, como dijo el apóstol un día de estos, ¿verdad? Estoy muy tentado a que pueda yo, ¿cómo se llama? Hablar de esto, pero como él dijo, pero como soy cristiano, dijo él, el cristiano no cae en tentación, entonces no voy a caer yo en tentación. Esa palabra que vemos aquí dice: Jesús entró en el templo y expulsó a todos los que estaban ahí, vendiendo y comprando, volcando las mesas de los cambistas de monedas y los puestos de vendedores de palomas, y les dijo: esto dicen las escrituras de mí, mi casa ha de ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. El templo, obviamente, hermano, había sido profanado, necesitaba ser purificado, necesitaba ser limpiado, necesitaba el Señor sacar todo, hermano, toda la contaminación que se había metido, y que obviamente, hermano, todo lo que estos mercaderes dentro del templo estaban robándole la santidad del carácter santo al templo del Señor, hermano, y el Señor pues tuvo que ir a sacarlos a todos, y cuando los fue a sacar, los expulsó a todos. Ahí obviamente lo que hizo precisamente el Señor fue, hermano, que recuperó, hermano, la santidad del pueblo, de la iglesia, ¿va? Del templo, lo recuperó la santidad. Y eso es lo que hemos tratado de enfocarnos, que, hermano, si este pueblo obviamente no dejaban la condición de profanos, el Señor en ese ratito los hubiera sacado, pero ya al siguiente día se hubieran metido otra vez en el templo. ¿Por qué? Porque ellos no iban a dejar su condición de profano. Para que ellos pudieran dejar de vender totalmente ahí en el templo, ellos tenían que dejar su condición de profano. Al dejar su condición de profanos, ellos iban a dejar de ser profanos y iban a dejar de ser profanadores, porque estaban profanando el templo, contaminando, ensuciando el templo. Pero si ellos obviamente iban a dejar, hermano, precisamente su condición de profanación, ellos iban a respetar y a entender que el templo de Dios era santo y que lo que estaban haciendo no podían hacerlo. Y obviamente, le vuelvo a repetir, hasta que ellos no dejaran su condición de profanos,
no iban a entender el carácter santo que tiene la casa del Señor. Decirle a alguien, si hay alguien aquí que ya se volvió profano, un profano, por ejemplo, como dijo un pastor un día, ¿va? Es que la hermana todos los días viene al culto, pero todos los días le viene a ofrecer producto de su catálogo a los hermanos. ¿Y por qué está aquí? No porque hermano quiera adorar al Señor, sino porque le urge vender, le interesa vender y está aquí para vender, no para adorar a Dios. Pero esa persona, si no deja su carácter de profano, va a seguir ofreciendo productos dentro de la iglesia. Aún en medio de la alabanza, hermano, disculpe, ahorita en medio de la prédica, hermana, entonces, ¿qué va a querer? Va. Y no es para eso que estamos aquí en la casa del Señor, pero ¿cuándo va a dejar de hacer eso? Cuando deje de ser un profano. Cuando va a dejar de ser un profano, va a entender que la casa de Dios no es para que uno esté, hermano, vendiendo, ofreciendo sus productos, sino es para venir a adorar al Señor. Si no deja su condición de profano, no va a entender entonces que la casa de Dios es santa. Y que a la casa del Señor, como dice aquel corito antaño que cantábamos, que dice, dime tú, ¿cómo dice ese corito? Dime a que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Dime a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Amén. Había otro corito que decía, no me recuerdo, solo me recuerdo del coro que decía, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Eso es lo que se viene a hacer en la casa del Señor. Pero lo entendemos cuando dejamos de ser profanos. Y entendemos que en la casa del Señor, otros se dan el lujo de, como dijo mi pastor, ustedes ya tienen buenas sillas y se dan el lujo, se atreven a dormirse, va aquí en la casa del Señor. Disculpe, pero aquí no es un hotel para que usted venga a dormirse. Esto no es un hotel para que usted venga a dormirse. Si usted se quiere dormir, mejor quédese en su casa y duermas. Pero la casa del Señor hay que respetarla. Pero ¿hasta qué momento vamos a entender que la casa del Señor es santa y no es para otras cosas hasta que dejemos de ser profanos? Porque muchos de nosotros ya caímos en ese estado de profanación. Y como somos profanos, entonces ahora somos profanadores. Ok. Entonces, recuerden que la Biblia dice que nosotros somos, hermanos, ese templo. ¿Va? Nosotros somos ese templo. Por lo tanto, el Señor lo que quiere es, hermano, sacar todo lo malo que hay en nosotros. Sacar toda la contaminación mala, todo lo que el diablo ha metido en tu templo, todo lo que el mundo ha metido en tu templo. El Señor lo quiere sacar. Y el Señor lo está sacando en transcurso de estos días. El Señor lo ha ido sacando, está limpiando nuestro templo, lo está sacando. Pero hermano, por el amor de Dios, no podemos nosotros seguir siendo profanos. Porque si nosotros seguimos siendo profanos, todo lo que el Señor, hermano, saque hoy de nuestra vida, mañana lo vamos a venir a buscar y a decir, voy a volver a meter todo lo que el Señor sacó ayer. Así como yo le dije ayer, los viejitos buscan, hermano, le sacan a sus hijos, le sacan las cosas viejitas. Y el viejito ahí carreando las cosas viejas, metiéndolo otra vez a la casa. Y si no dejamos de ser profanos, todo lo que el Señor va a sacar de nuestra mente, de nuestro corazón el día de hoy, mañana lo vamos a volver a recoger y a decir, no, yo necesito esto y necesito aquello. Pero yo espero en el Señor que a ustedes el día de hoy el Señor pueda no solo sacar todo lo malo que hay en su corazón, todo lo malo que tal vez el mundo ha metido, que ustedes mismos se han llenado de cosas malas, y que hay cosas malas dentro de su templo, pero que el Señor, hermano, quiere limpiar su vida. Pero para poder colaborar con el Señor tenemos que quitar ese estado de profanación en nosotros. Ok, entonces yo quiero, hermano, ir aquí a la carga, a la batalla, nuevamente. Ay, Dios mío, se me olvidó poner aquí mi reloj, pero bueno, aquí dice que llevamos al Padre Santo, 10 minutos ya, Padre bendito. Bueno. Se recuerda que ya hablamos de estas palabras hebreas
que nos hablan con relación a profano y a profanar. Pero ya terminamos las hebreas. Pero ahora yo quiero hablarle de las palabras griegas. Que obviamente están también aparecen con, hermano, profano y profanar. Y entonces cuando yo fui a ver a la palabra, encontramos esta palabra que es la griega 114 del diccionario Strong. Y mire lo que significa ateteo, que quiere decir invalidar, violar el templo. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, debemos entender que cuando alguien profana un templo, recuérdense que ahorita estamos hablando nosotros del templo, pero no de este templo, sino de este templo, de nuestra vida. El templo, cuando es profanado, porque aquí dice violar el templo, invalidar el templo. Y yo me quiero tal vez quedar con invalidar, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, alguien mete un gol y se lo invalidan. ¿Qué quiere decir? Que no se lo cuentan porque se lo invalidaron. De repente alguien está haciendo un examen y en ese examen le encontraron un chivo. Y le quitan de una vez el examen y le dice, te voy a invalidar tu examen. Ahora imagínense, cuando hablamos entonces del templo y alguien obviamente viene a profanar el templo pierde su carácter de santo. Y entonces cuando él pierde su carácter de santo, de sagrado, el templo obviamente comienza a ser utilizado para otros fines, para otras actividades, tal vez llamemos actividades seculares. Y se comienza a utilizar el templo para otros fines tal vez indignos, que no son espirituales, pero que me llama la atención porque cuando yo comencé a ver esto, entonces me di cuenta que invalidar es como decir, este es un templo, este es casa de Dios, pero lo invalidan y dicen, este ya no es casa de Dios. Hagamos lo que querramos en este lugar, porque este ya no es casa de Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Invalidando qué cosa? Póngame atención, ¿qué están invalidando? La casa de Dios. Y entonces, como ya está invalidado, quiere decir que antes era casa de Dios, pero como ya lo invalidaron, ahora ya no es casa de Dios. ¿Y qué pasa cuando se invalida? Le voy a leer lo que le acaba de leer yo hace un ratito. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo? Esto, le voy a poner esto. ¿Qué pasó aquí? Jesús entró en el templo y expulsó a todos los que ahí estaban vendiendo y comprando. Esta gente invalidaron la casa de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es invalidar? Que algo que era ya no es. Deja de ser. Ahora le pregunto, ¿por qué invalidaron la casa de Dios aquí? Porque ahora ya era un mercado. ¿Dónde se compra y se vende? En el mercado. En lugar de haber alabanza, en lugar de cantar aquel corito que le gusta mucho a los hermanos, que ya me di cuenta que les gusta, demos con pandero alabanzas a Jehová. Demos con pandero alabanzas a Jehová. En lugar de estar cantando ese canto, se oían el grito de las palomas. Se oía el grito de los animales que estaban metidos ahí. Invalidaron la casa del Señor. Entonces, esto está tremendo. ¿Por qué está tremendo? Porque estas personas estaban utilizando el templo para otros fines que no eran espirituales. Estas personas utilizaban el templo como mercado, para vender palomas, para comercializar. Y cuando el templo es profanado, se puede utilizar el templo para hacer espectáculos, centro de entretenimiento, para celebrar
fiestas, para celebrar, hermano, también fiestas paganas, mundanas. Entonces, cuando el templo pierde su carácter santo y puro, el templo deja de ser casa de Dios. Y comienzan a usar el templo para hacer conciertos. Vamos a hacer un concierto en la casa del Señor. Vamos a hacer no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una iglesia en Guatemala que hizo una actividad así, un concierto de luces, de DJs. Nada que de alabanza, no, de DJs. Y hermano, y ahí todos solo con la luz del teléfono. Se imagínense hasta dónde está llegando la iglesia, pues. Ahí se les está olvidando que el fin el carácter del templo es santo, es sagrado. Y ahora se está haciendo eso, se están haciendo espectáculos de entretenimiento. ¿Pero por qué se están haciendo eso? Porque ya se olvidaron que la casa de Dios es santa. Y entonces lo invalidaron. Y entonces ahora incluso se puede utilizar el templo para recaudación de dinero. Y ahí mismo a veces yo he visto iglesias donde están recaudando. Ya no hay culto, sino ahora lo que hay es pedir. Venga a sembrar, hermano. Traiga gallinas. Traiga todo lo que tenga. Y hermano, yo he visto donde dentro del interior del templo comienzan a vender todo lo que recaudaron. Ropa, zapatos, perfumes, gallinas. De todo dentro del templo. ¿Eso ya parece un mercadero o no? ¿O no parece mercado? Ya parece boutique. Usted entra en la casa de Dios y ahí le está. Venga, ¿qué va a llevar? Ya solo falta que le diga, mi vida, mi cielo, ¿qué va a llevar? Mi reina, mi corazón. Pero es que de verdad, hermano, estamos cayendo en una era donde mucha gente lastimosamente está cayendo en esta profanación. Y eso no se puede hacer en la casa del Señor. La iglesia no es una sala de ventas, no es un mercado, no es una boutique de ropa, no es una zapatería, no es una plaza de animales para estar vendiendo. Yo digo, si alguien quiere, hermano, contribuir con la obra del Señor y quiere, obviamente, pues, regalar un animalito, pues va a venderlo. ¿Para qué vamos a usar, a convertir la casa del Señor en una plaza de animales? Entonces los pastores que permiten este tipo de escenas dentro del templo están invalidando la santidad del templo. Pastor, ¿y dónde se va? Ahí está. Poneme eso en la pantalla para que no me van a decir que estoy diciendo tonterías. Ahí está. Invalidar. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, esto está tremendo. No podemos invalidar la santidad del templo. Al contrario, hay que reconocerlo. Otra cosa que yo quiero avanzar, otra cosa que yo veo aquí, es esta palabra alelon. Esa palabra alelon significa no santificado. Note que un profano es alguien que no busca la santidad. Es alguien que no procura vivir en santidad. Recuerde que la consagración es apartarse para Dios. Es decir, que el que se consagra se aparta de todo lo malo, de todo lo que puede perjudicar mi vida espiritual, de todo lo que puede perjudicar mi relación con el Señor. Y con esto entendamos que el profano es aquel que le gusta el pecado, le gustan las cosas del mundo, le gustan los placeres de la vida. Mire, en la palabra del Señor vemos que Sansón era un nazareo.
que supuestamente estaba apartado para Dios. Estaba consagrado para el Señor. Y este nazareo tenía que reflejar la santidad de Dios en su vida. No solo la santidad, la obediencia, la consagración, tenía que reflejarlo en su vida. Y recordemos que el nazareo se abstenía del vino. Y si venía el nazareo y tomaba vino, ¿qué pasaba? Perdía la santidad. Y yo te voy a decir, no tomes vino. No tomes vino, no tomes licor. No te emborraches, no te embriagues. Porque el vino, ¿qué representa? Representa los placeres de la carne. Eso quiere decir que para vivir en santidad, uno tiene que abstenerse de los placeres de la vida. El nazareo tenía que abstenerse de los placeres de la vida. Tenía que abstenerse de los deseos de la carne. Hoy mucha gente que, hermano, quiere ser cristiana, pero no quiere tener abstención a los deseos de la carne. Y con esto entendamos que nadie puede vivir en santidad si no desarrolla dominio propio en su vida. O sea, si nosotros queremos vivir en santidad, queremos, hermano, mantener este templo santo, limpio, puro, entonces desarrollemos dominio propio en nosotros. Que venga un espíritu de abstención sobre nuestra vida, hermano, para dominar los deseos impuros en nuestra vida. Porque hay ratitos donde sobresalen los deseos impuros en nuestra vida. Hay ratitos donde nos dan ganas de hacer cosas malas, pero ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que tenemos dominio propio. Y decir, no, papadito, aquí no mandás. Yo no vivo por emociones. Yo vivo por medio del Espíritu Santo. Y un fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Dominio propio. Entonces el dominio propio nos ayuda a no darle rienda suelta a los deseos de la carne. Recuerden, no debemos nosotros, no debemos, obviamente, perder la santidad de nuestro templo. Porque el Señor lo que quiere es limpiar nuestro templo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? No a los deseos de la carne. Hermano, pelee y luche con los deseos de su carne. No todo lo que le pide su carne, muy bien, muy bien, muy bien. No, no, no. A veces se nos olvida pelear con los deseos de la carne. Por eso Pablo dice, cuídate de ti mismo. Le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque, hermano, a veces los que realmente pueden destruir su propia vida somos nosotros mismos. Ahora, quiero avanzar y quiero que veamos aquí, por ejemplo, otra cosa que tenía que hacer el nazareo o el consagrado era dejarse crecer el cabello y no se lo tenía que cortar. Eso representa los pensamientos espirituales en la vida del creyente. La palabra del Señor nos enseña que Sansón tenía 7 guedejas. 7 guedejas en su cabeza. ¿Qué es una guedeja, hermano? Tal vez las hermanas, digo yo, de un poco más de las... ¿Qué es una guedeja? ¿Ustedes saben qué es una guedeja? ¿No? ¿Qué es una guedeja? Una trenza. Sansón tenía 7 guedejas en su cabeza. 7 trenzas. Que representan los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus del Señor tienen que gobernar nuestra vida. Tienen que gobernar nuestros pensamientos. Dejemos que los 7 espíritus de Dios vengan, hermano, a gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Para que nosotros, es que recuerden que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Todos tenemos la mente de Cristo, pero no todos tenemos los pensamientos de Cristo. Una cosa es que usted tenga la mente de Cristo, pero otra cosa es que tenga los pensamientos de Cristo. ¿Y cómo vienen los pensamientos de Cristo? A través de los 7 espíritus de Dios. Entonces que vengan, hermanos, los pensamientos de Cristo sobre nuestra vida. ¿Y cómo? Que crezcan las 7 guedejas de nuestra cabeza. Que vengan los 7 espíritus de Dios, pues. Entonces necesitamos los 7 espíritus de Dios para que gobiernen nuestra vida. Para que podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Otra cosa que tenía que hacer el nazareo
o el consagrado era que no podía enterrar a sus muertos. No podía tocar un muerto. Olvídese, usted dice, hermano, ¿y por qué usted nunca se va con los muertos, con los difuntos? Es que yo soy nazareo, pastor. Yo no puedo estar cerca de un muerto, dice usted. Y esto quiere decir que el consagrado no podía participar de las obras muertas. No podía participar de una obra muerta. Mire, no podemos nosotros vivir como los malvados que no tienen al Señor en su corazón. ¿Aló? No podemos vivir como el mundo vive. No podemos hacer las cosas que el mundo hace y las cosas que la gente del mundo hace. Nosotros no podemos hacerlo. Porque nosotros somos santos. ¿Aló? Somos consagrados. Entonces recordemos que para que Sansón, hermano, a pesar que Sansón era un nazareo, era un consagrado, él no valoró su santidad. A pesar que estaba consagrado desde el vientre de su madre, este hombre prefirió los placeres de la carne antes de vivir dedicado para el Señor. ¿Y por qué? Vivió conforme a los deseos de su carne, porque siempre fue en pos de las filisteas. Y Sansón perdió su consagración, su santidad, porque no cuidó su relación con el Señor. Sansón dejó que su corazón dejara de amar la santidad. O sea, no dejes de amar la santidad, hermano. Porque así como alguien aquí puede dejar de amar a su pareja, así podemos dejar de amar la santidad si nosotros nos disponemos. Porque el amor es una decisión. Usted decide de quién se enamora. Usted decide o se enamora de la santidad o se enamora de la vieja vida, del pecado. Usted decide. Iglesia, no tienes que ser permisivo. No tienes que darte libertades, aunque parezca pequeñita la libertad que me estoy dando. No, ten mucho cuidado. Eso puede hacer que tu vida involucione. Yo siempre he dicho, a veces, hermano, por ejemplo, una de las libertades, yo estaba pensando así, va, una de las libertades muy grande. Y hay gente que tal vez era muy conservadora, va, y decir, no, hermano, música mundana no hay que escuchar ni nada. Pero de pronto, hermano, pasó algo. Y vino ese famoso TikTok. Y ahora, hermano, antes que usted decía no había que escuchar música mundana, ahora cuando usted mira eso, le sale música mundana. Pues usted dice, no, pastor, pero es toda la canción, pastor, es un chiquitito de música mundana. Yo le voy a recomendar, mire TikTok, pues, pero sin volumen. Ay, no, pastor, qué feo se va a oír eso. Es que, hermano, si nos vamos a dar pequeñas libertades. Mire, Sansón se comenzó a dar pequeñas libertades y después se dio grandes libertades. Con el pecado no se juega. No se juega. Como dice una canción, todo comenzó por un dedito y terminó hasta donde usted no se imaginaba. Pero todo comienza con lo pequeñito. Por eso te vuelvo a repetir, no seas permisivo con las cosas malas, con las cosas del mundo. Pero eso es solo un ratito nada más, nada que un ratito. No te des libertades. Por muy insignificantes y muy pequeñitas que parezcan, eso puede hacer que tú involuciones en tu vida espiritual o te estanques en tu vida espiritual y que pierdas la santidad de tu vida también y que caigas en la condición de un religioso. Así empezó Sansón, dándose libertades, siendo permisivo con cosas pequeñas y luego no pudo decirle no a sus malos deseos. Ya sus malos deseos lo estaban gobernando, controlando. No, pastor, solo es un cigarrito, pastor. ¿Qué tiene de malo un cigarrito? Si todos los patojos así empiezan. ¿O no? Solo un jaloncito.
Ya, solo. ¿Te diste esa libertad? Ay, papadito, ¿cómo vas a terminar? Solo un tragón de cervecita voy a probar. No, hermano, yo sí empecé. No me recuerdo que cuando yo, ni eran mis amigos, ¿va? Gente extraña me dieron a mí cerveza, hermano. ¿Y qué me dijeron? Si sos hombre, tómalo. Ay, el orgullo del hombre, va. ¿Quién dice que no soy hombre? Ay, Dios. Yo soy macho. Machín soy yo. Tráigame esa cosa, pues. Y hermano, y ahí va el muy. Y se echa un poquito. Y ese poquito terminó casi destruyéndome la vida. Todo empieza con un poquito. En una relación de noviazgo, quieren tener intimidad sexual. Solo un ratito, solo hoy. Ay, Dios. Solo hoy, dice. Solo hoy se quieren comer el pastel. Olvídese, hermano. Darse una libertad así pequeñita. Se expande todo. Pero es que solo es una copita de whisky. Solo es un poquito nada más voy a probar. Ay, Dios, hermano. Las cosas pequeñas hay que tenerle miedo. No hay que darse libertades. No hagan eso porque van a terminar lejos de la consagración, lejos de la santidad. El problema es que si nosotros no nos apartamos del mundo, del pecado, nos vamos a acostumbrar a ese estilo de vida. Si no te alejas, te voy a poner esto, si no te alejas de la música mundana, te vas a acostumbrar a eso. Por eso yo le estoy diciendo, hermano, escucha TikTok sin volumen. Ay, Dios, pastor, si ya está acostumbrado, pastor, sí pues. Ya después, música de 10 segunditos se pasan a toda la música. Y yo les aseguro que todos aquí sí conocen las canciones que están épicas y que están, tal vez no épicas, ¿verdad? Sino que están, de auge en las redes sociales ahí. Yo sé que se las saben. Pero antes ustedes no ni cantaban eso, ni oían eso, porque eran santos, pero ahora se están dando pequeñas libertades. Tenga cuidado con esas pequeñas libertades, porque se va a acostumbrar a vivir todo el tiempo así mediocre. Entonces defínase, porque esas cosas lo están poniendo a usted tibio. Defínase. Decía Keilita en su oración, Padre, ayúdanos a definirnos. O vamos a ser del mundo o vamos a ser tuyos. O vamos a vivir mediocres o vamos a vivir santos. ¿Qué queremos? Nos vamos a acostumbrar a vivir una vida sin santidad. Y cuando nosotros vivimos una vida sin santidad, esto va a hacer que nosotros, ¿qué pasa con una persona que ya se acostumbró a vivir una vida sin santidad? ¿Qué va a preferir, las cosas de Dios o las cosas del mundo? Por eso le digo, tenga cuidado con su santidad. Porque la gente que se acostumbra, hermano, a vivir en media santidad, sancochada, va a preferir siempre las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Y entonces es ahí donde viene la profanación. Menospreciamos lo santo. Profanamos lo santo. Avancemos. Ay, Dios mío, santo Dios, ayúdame, Padre. Otra cosa. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Esa palabra es anocios. Esa palabra anocios. Mire que dice aquí, impío, malvado. Aquí vemos que el profano es un impío. Es un impío. Y entonces es una persona, ¿qué es un impío? Una persona que no tiene piedad. Es decir, ¿y qué es una persona que no tiene piedad? Es una persona que no tiene el temor de Dios. Recuérdense que la palabra del Señor dice que el temor de Dios hace que nosotros nos apartemos ¿de qué? De lo malo. ¿Qué es el temor a Dios? Apartarse del mal. ¿Qué es temor a Dios? Apartarse de las iniquidades. Entonces, si tenemos temor a Dios, nos vamos a apartar de todo lo malo. Y recuérdense entonces
que el impío, si no tiene temor de Dios, eso quiere decir que el impío va a vivir en pecado, en maldad, en iniquidad. Porque si temor a Dios es apartarse del mal, entonces ¿qué es, hermano? Vivir impíamente, vivir sin el temor, es vivir entregado al mal. No solo vas a hacer malo, sino que también vas a hacer el mal. Y entonces cuando yo estaba viendo esto, váyase conmigo en el libro de Judas 1:4, y quiero que veamos en el libro de Judas 1:4. Mire cómo dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, para esta condenación. Dice, hombres impíos, ahí está, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano. Mire qué tremendo va. Voy a ver otra versión como dice. Mire cómo dice. Dice: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes. ¿Quiénes son los colados? Los impíos. Y que los han engañado. Mire cómo dice aquí: ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso debemos obedecer. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. ¿Ya se dio cuenta qué es lo que hace el impío? No tiene temor a Dios. Y si no tiene temor a Dios, ¿qué va a hacer? Dice aquí: pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. Ellos ya se ha dicho en las escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios. Mire, el impío está en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral. Y niegan a Jesucristo. Mire qué tremendo. Me llama la atención cómo dice esta versión, pero voy a leer otra. Mire cómo dice esta. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, en contra de la moral, es decir, en contra de lo recto, en contra de lo bueno. ¿Saben qué? Ustedes pueden hacer cosas malas, pueden hacer cosas inmorales. Y entonces a mí me impresionó porque cuando yo veo aquí la palabra del Señor, entonces yo me doy cuenta que aquí la palabra del Señor nos dice que el impío le enseña al pueblo a pecar deliberadamente, a hacer cosas en contra de la moral, cosas que no son correctas, pero ellos dicen, háganlo, hagamos esto y hagamos aquello. ¿Saben qué dicen ellos? Hagan lo que les venga en gana, lo que se les antoje, hagan lo que Dios no los va a castigar. Si quieren meterse con una mujer casada, métanse con una mujer casada, jóvenes. Si ustedes, señoritas, quieren meterse con un hombre casado, métanse, que Dios no los va a castigar por eso. Imagínense, ese es un impío que está induciendo al pueblo a pecar y a hacer cosas en contra de la moral y en contra de la palabra del Señor. Entonces, mire qué tremendo. Ahora imagínense, el impío es alguien que le gusta pecar. Peca deliberadamente. Entonces, si nosotros no queremos ser profanos, necesitamos revisar. ¿No será que nosotros hay actitudes de impío? Y que nosotros tenemos que extirpar en nuestro corazón y decir, yo no quiero ser impío. Yo quiero ser un hombre con el temor de Dios. Solo imagínense, José. Cuando la señora Potifar se le desnudó delante de él y le dice, Josecito, vení, acostate conmigo. Si ese hombre no hubiera tenido temor de Dios, se hubiera acostado con ella. Pero como tenía el temor de Dios en su corazón, ¿qué hizo? No quiso. Dijo, no, yo no puedo hacer eso. Pero ¿qué fue lo que a este hombre le dio valor para no hacerlo? El temor a Dios.
Nuestra vida sería diferente si estuviéramos llenos del temor de Dios. Muchas cosas que estamos haciendo dejaríamos de hacerlo. Por eso necesitamos el temor de Dios en nuestro corazón. Ayer el apóstol Luis Ponce hablaba del temor a Dios. Es un espíritu. Habló un poquito del temor de Dios, me recuerdo, y él decía, tenemos que buscar el temor de Dios. Busca el temor de Dios, hermano. Busca el temor de Dios. Amén. Entonces entendamos que un impío es aquel que vive una vida de pecado, pero asegura conocer a Dios. El impío es aquel que vive gobernado por sus deseos carnales y sus malas pasiones, pero dice, yo soy cristiano. Un impío es como aquel borracho que está bien ebrio y dice, yo me voy al cielo, hermano, yo me voy al cielo. ¿Qué va a decir usted? No te vas a ir al cielo, arregla tu vida y te vas a ir al cielo. Y entonces, el cristiano es aquel, hermano, que vive y es gobernado por el Espíritu Santo. Pero el impío es aquel que vive gobernado por sus deseos carnales, que vive gobernado por los deseos del mundo. Es dirigido, es guiado por sus deseos de la carne, por los deseos de su vieja naturaleza. Por eso mire, cuando nosotros vivimos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, ¿sabe qué hacemos? Que vamos a profanar nuestro templo. Estamos manchando, ensuciando nuestro templo. Sigo avanzando. Esta otra palabra, mire. Esa otra palabra que vemos aquí es la palabra bébelos. Y esa palabra, ala, qué tremendo, es pagano. Pagano. Ahora vemos que es pagano. ¿Qué es un pagano? Es alguien que no tiene relación con Dios. Es alguien que no tiene pacto con Dios. Por lo tanto, un pagano, como no, hermano, reconoce a Dios, no tiene relación alguna con Dios, ignora la santidad de Dios, no conoce las cosas santas y trata las cosas como cosas comunes. Entonces, el pagano es una persona que vive una vida contraria a un hombre de fe. Un pagano es aquel que no tiene relación con el Señor, que no vive conforme a los principios de la palabra, que no vive conforme al Espíritu Santo, porque no conoce nada de eso. ¿Cuándo se recuerdan de Ruth la Moabita? En el libro de Deuteronomio 23, quiero que vaya conmigo. Deuteronomio 23:3 dice la palabra del Señor de esta manera. No se admitirá en la asamblea del Señor, dice esta asamblea, mire esta versión. No entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová. Entonces aquí vemos, hermano, que los amonitas fueron castigados. ¿Por qué fueron castigados? Porque sencillamente, recuérdense que ellos no ayudaron al pueblo de Israel. Y entonces, al contrario, a través del profeta Balaam, hicieron caer a todo el pueblo de Israel. Y entonces la sentencia que Dios trajo a este pueblo fue dejarlos en la condición de paganos. Es decir, en un pueblo sin pacto, en un pueblo, hermano, que no tenía relación alguna con el Señor. Estaban excluidos, lejos del pacto, lejos de Dios. Como quien dijera, Dios los desechó y les dijo, no quiero nada con ustedes. Y entonces, imagínense, recuérdense que el templo del Señor era santo, estaba consagrado, estaba dedicado para el Señor y para su pueblo. Si los amonitas entraban al templo, ellos violaban el templo. No solo violaban el templo, sino la santidad de Dios violaban. Profanaban el templo del Señor. Es decir, lo hacían inmundo, impuro. Si un impuro o un moabita entraba en el templo del Señor, contaminaba el templo y la santidad del Señor. Por eso, en Números, quiero que vaya conmigo,
En el libro de Números 18:7, mire cómo dice la palabra del Señor. 18:7 dice la palabra del Señor: pero tú y tus hijos, contigo os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo relacionado al altar, del velo dentro, y ministraréis. Y os he dado como un don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño, ¿quién era el extraño? El pagano, que se acerque. ¿Qué dice? ¿Quién era el extraño? El que no tenía relación, que no tenía pacto con Dios, el que no era pueblo de Dios. Los paganos no eran parte del pueblo de Dios, eran extraños. ¿Y cuál era la sentencia si se acercaban? Morían. Entonces, ¿qué le esperaba a Ruth la moabita si se iba a acercar al templo? Se iba a morir. Pero entonces me llama la atención, porque recuérdense que los moabitas no podían entrar. Pero Ruth, a pesar que era moabita, ¿por qué Dios lo aceptó? ¿Por qué el Señor lo aceptó? ¿Por qué el Señor permitió que ella entrara al templo? Por su fe, por su confianza en Dios. ¿Sabe qué es lo que vio el Señor en Ruth? Vio su fe, su confianza, su arrepentimiento y su convertimiento. Ella se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Sabe? Ruth no vivía como los paganos. ¿Por qué Dios la aceptó a Ruth? Porque ella comenzó a vivir como una mujer de fe. Mire, es triste. En la iglesia hay mucha gente que vive como que no tuviera fe. Y qué triste, hermano, que imagínense, con los moabitas había una mujer que no era cristiana, pero que estaba viviendo conforme a la fe, que vivía conforme a la voluntad del Señor, que no cometía maldades, que vivía conforme a la voluntad del Señor. Mire, Ruth no vivía como los paganos, vivía como un cristiano, como un creyente, como una mujer de fe. Y esa fue la razón por la cual el Señor lo aceptó. Entonces, si nosotros, escúcheme bien, si nosotros dejamos de confiar en Dios y volvemos a nuestra vieja vida, vivimos como los paganos, vivimos como el mundo, eso hará que nosotros profanemos nuestro templo. Cuide su testimonio. Usted es cristiano. Vaya donde vaya, usted es cristiano. Va al trabajo, usted es cristiano. Va a la universidad, usted es cristiano. Va a la calle, usted es cristiano. Vaya donde vaya, usted es cristiano. Yo espero que usted no sea un cristiano de la secreta. Amén. Pero si usted, hermano, es una cosa aquí en la iglesia y otra cosa allá afuera, entonces usted es un profano que está contaminando su templo. Ok, sigo avanzando. Mire esta otra palabra, bébelo. Actuar impíamente. ¡Hala, qué tremendo! Actuar impíamente. Padre Santo, me quedan 2 minutos. Cuando alguien actúa impíamente o obra como el impío, ¿se recuerda quién es el impío? Alguien que no tiene piedad. ¿Y qué es no tener piedad? No tener el temor de Dios. Entonces, mire, ¿cómo obra? ¿Cómo actúa? ¿Cómo vive un hombre que no tiene el temor de Dios? Ah, Padre Santo. ¿Cómo son sus acciones? ¿Cómo son sus obras? Esas obras contaminan el templo, tu vida lo contaminan. ¿Cuáles son las obras del impío? Miremos cuáles son las obras del impío. Mire esta. Una obra del impío es que aparta al pueblo de Dios y los lleva a adorar a dioses extraños. Esa es una obra del impío. Una obra del impío, mire, llevar al pueblo a la idolatría. Yo me quedé pensando un ratito, imagínense de aquí a gente que lleva, imagínense a un jovencito inocente que está creciendo y que lo lleva, hermano, a
a beber. Lo lleva, hermano, y lo echa a perder. Yo digo, imagínense qué tremendo va. Pero ese es el trabajo del impío, echar a perder a la gente. Echarlo a perder. Yo diría, hermano, entonces la obra del impío es echar a perder a la gente. ¿Y cuál es la obra del justo? Salvar a la gente. Que la gente salga de su vicio, la gente salga de su vida mala que tiene. Esa es la tarea de nosotros. Mire, ¿cuál es la obra del hermano del impío? Son malos y solo pueden hacer el mal. Hay gente que solo puede hacer el mal y hacer el bien no pueden, dice otro pasaje en la Biblia. Hay gente que solo puede hacer el mal y el mal y el mal. Padre Santo, hermano, aprenda a hacer el bien por el amor de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahí fuimos capacitados para hacer el bien. Ahora nosotros que ya nacimos de nuevo, tenemos que hacer el bien, tenemos que hacer el bien. Mire este otro. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la actitud del impío? Es que vive orgulloso. Es altivo. Mire esto. Destruye al justo y al prójimo. Hay gente que le gusta fastidiar la vida de los demás. Le gusta fastidiar la vida. Le gusta hacer cosas. Hermano, por el amor de Dios, no sea impío. Usted no puede estar desgraciándole la vida a quien se le antoje. Este me cae mal, le voy a hacer la vida imposible. Este me cae mal, también le voy a hacer la vida imposible. Este me cae mal, lo voy a destruir. Disculpe, mi hermano, usted es cristiano. En su boca debería, hermano, de verdad es triste oír gente, hermano, que dice, hermano, siendo cristiana. ¿Sabe qué le dice al otro? Te voy a acabar, te voy a destruir, te voy a matar. Y si es cristiana. Y vienen a la iglesia. Digo yo. Esos son impíos. Que deberían de ser paganos, ¿verdad? Porque un pagano es alguien que no tiene fe. Mire este otro. No buscan a Dios. Ay, revise, ¿no será que usted tiene una obra? Porque al impío no le gusta venir al culto. Yo me recuerdo, antes yo en el ministerio de alabanza, ¿sabe? Yo hice unas mis hojitas, ¿verdad? Pero cuando yo entendí que el apóstol dijo, no es imposición, yo ya había hecho, hermano, una hoja para los hermanos músicos, ¿verdad? Y ahí había puesto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y la pregunta era, pon en cada cuadrito cuántas horas oraste, cuántos minutos oraste. Y ellos tenían que poner ahí. Lunes oré 10 minutos. Martes 0. No, sí fui al culto 10 minutos. Lunes no fui al culto, ni uno oré. Hay gente que solo busca a Dios aquí en la iglesia. Y no busca a Dios en su casa. Usted tiene que buscar a Dios donde sea. Vaya donde vaya, tiene que buscar al Señor. Pero si usted es un impío, no busca al Señor. Y lo más tremendo es que hay gente que viene a la casa de Dios ni viene a buscar también al Señor. Esos son más impíos, ¿va? Pero bueno, mejor lo dejo ahí porque tengo que avanzar. No tienen temor a Dios. El impío no tiene temor a Dios. Otra cosa, mire, no entienden. No entienden. Son como dicen en las redes sociales, ay, se me fue mi mente. Así dicen ustedes. Ay, se me fue mi mente, no entiendo. No, se tiene que entender por el amor de Dios. Usted tiene que ser entendido en todo. Pilas. En Proverbios 10:32 dice que habla perversidades. Habla malas palabras. Yo conozco mujeres que hablan malas palabras. Realmente no es justificación, pero en un hombre es común ver malas palabras. Pero una mujer, no, hermano. Pero ahora las mujeres son más terribles, ¿verdad? Pero que Dios las ayude. Y a los hombres también, porque también los dos. Que Dios los ayude, porque no podemos estar hablando perversidad. No podemos estar hablando vulgaridades en nuestra boca, hermano.
No recuerda que nuestra boca es una fuente y no podemos, una fuente no da agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Defínanse. Otra cosa, voy rápido. Es cruel. Un impío es cruel. ¿Qué hacemos, hermano? ¿No será que usted es cruel? Reprendo, va. Yo espero que usted tenga amor, compasión, pues, que usted tenga corazoncito de pollito. Sensible, va. Pero yo no quiero que hay gente cruel, hermano. Imagínense una gente cruel, terrible, pero así es el impío. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Si ustedes tienen todo esto, ustedes son profanos. Voy avanzando. Codicia al mal. Otra cosa, mire. Ay, Dios, no sé por qué le puse hablan perversidades otra vez. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y por último, serán destruidos en el día del juicio. Que Dios nos ayude, va. Yo no quiero ser un impío. Yo quiero ser un pío. Pío. Pero no impío, va. Porque pío es el que tiene el temor a Dios. Es el justo. Pero el impío, a él correrá el justo. Entonces, hermano, Padre Santo, déjeme ver cómo voy y dónde voy, porque ya se me está acabando el tiempo. Ok, le voy a dejar una última, ¿está bueno? Y nos vamos. Padre Santo. Esta está gruesa. Termino con esta. Ignorante. ¿Qué es un profano? Un profano es alguien que es ignorante. Es ignorante. Y mire, esta ignorancia está relacionada con la ley de la palabra del Señor. Si nosotros no conocemos la palabra, no escudriñamos la palabra del Señor, si no le dedicamos tiempo a la palabra del Señor, vamos a correr el riesgo de caer en la condición de profano. ¿Qué nos va a ayudar a no contaminar nuestra vida? La palabra de Dios. Por eso tienes que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Con esto entendamos que el conocimiento de la palabra nos libra de ser profanos. Nos libra de contaminar nuestra vida. No permite que nosotros contaminemos nuestra vida, porque la palabra está en nuestra cabeza, la palabra está en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, guarda la palabra, atesora la palabra. Entonces la raíz de la profanación es la ignorancia. Mientras más ignorantes seamos, más profanos nos volveremos. Es por eso que en el libro de Oseas, mire cómo dice Oseas capítulo 4, en el verso 6, solo que no encuentro Oseas aquí. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que el Señor nos quiere impedir hoy, a decir, tú no vas a ser destruido. Recordemos que el conocimiento, hablemos de los frutos, los beneficios del conocimiento. ¿Qué pasa si yo tengo conocimiento? El conocimiento, ¿qué va a traer a tu vida? Sabiduría. ¿Qué va a traer el conocimiento a tu vida? Inteligencia. ¿Qué va a traer el conocimiento a tu vida? Temor a Jehová. ¿Qué va a traer el conocimiento a tu vida? Discernimiento. Tenemos que amar el conocimiento de la palabra. Tenemos que amar la instrucción de la palabra para no ser profanadores. Hay tanto conocimiento que necesitamos amar. Pero mire, le voy a poner solo 2 ejemplos y yo termino. Yo en la palabra veo 2 ejemplos. De 2 que uno tenía conocimiento y el otro no tenía conocimiento. Y el que tenía conocimiento no fue profano. Nunca profanó lo santo. Nunca le faltó el respeto a Dios. Pero el que no tenía conocimiento fue profano y profanó su casa. El caso de Samuel. Cuando usted va a ir a ver a Samuel, en 1 Samuel 2:12 dice que los hijos, hermano, perdón, en
Primera de Samuel 3:19, si quiere, lo vemos. Primera de Samuel 3:19. Mire cómo dice la palabra del Señor. Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Aquí dice no dejó cumplir, pero hay otra palabra donde dice no dejó caer. Mire esta. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó cumplir ninguna de sus palabras. Hay una palabra, no sé si la encuentra usted, donde dice no dejó caer. Aquí está, mire. Samuel creció y el Señor fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pregunto, ¿por qué Samuel no dejó caer ninguna de sus palabras? Porque amaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si usted ama la palabra de Dios, no va a dejar caer la palabra de Dios, ¿no? Al contrario, usted va a amar la palabra del Señor. Entonces, Samuel atesoraba la palabra, amaba el conocimiento, y ese conocimiento hizo que él conociera al Señor. Jehová estaba con él. Y este conocimiento hizo que él honrara a los santos. Ese conocimiento no permitió que Samuel profanara a los santos, le faltara el respeto a los santos, que nunca llegó a profanar el templo del Señor, nunca llegó a profanar su ministerio, nunca llegó a profanar algo santo, porque tenía conocimiento. El conocimiento nos guarda de ser profanos. Iglesia, tienes que amar la palabra. Estudia la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Al día. Unas 4 horas. Ay, no, pastor, mucho. 1 hora pasa en las redes sociales. Partamos esa mitad de tiempo que pasa en las redes sociales y la mitad úselo para leer la Biblia ahora. Y se va a consagrar más. Va a tener más temor a Dios. Y va a respetar más lo santo que hay en usted. Porque la palabra te va a ayudar a cuidar lo santo, a no ensuciarte, a no contaminar. Pero hoy, ¿por qué el pueblo está como está? Contaminado, sucio, manchado por las redes sociales. Y más como no leen la palabra. Ay, Dios mío. Y la palabra dice que nos limpia, nos lava. Ahora, le pongo el segundo ejemplo. ¿Está bueno? Váyase conmigo. Miremos primera de Samuel 2:12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas los hijos de Elí eran hijos del diablo. ¿Y qué dice? No tenían. ¿Qué pasa con el que tiene conocimiento? No es profano. Pero el que no tiene conocimiento se vuelve profano. Dice aquí, y no tenía conocimiento del Señor. Era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él en la caldera o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba del grifo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían hacían a todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y sí le respondía el varón: que quemen luego el cebo hoy y después tome tanta como quisierais. Él respondía: no, sino ahora has de dar, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Dice, era pues el pecado de los jóvenes muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban lo santo. Profanaban lo santo. Entonces mire qué tremendo, porque estos jóvenes estaban profanando lo santo porque no tenían conocimiento.
No tenían conocimiento. Y es lo que yo estaba diciéndoles hace un ratito. Ellos, como no tenían conocimiento, profanaron. No conocían al Señor. Profanaron lo santo. Se convirtieron en profanos y profanadores. Porque en la palabra del Señor dice que ellos se acostaban con las mujeres. Ahí en el verso 22 dice que se acostaban con las mujeres en la puerta del templo. Con ese su acto, ¿qué estaban haciendo? Contaminando el templo. Ensuciando el templo, manchando el templo. Estaban profanando el templo porque no tenían conocimiento. Note que por falta de conocimiento, ellos no conocieron al Señor. Por falta de conocimiento se volvieron impíos, profanos y profanadores. Si ellos hubieran amado el conocimiento, eso hubiera impedido que ellos profanaran lo santo. Es decir, que ellos nunca le hubieran faltado el respeto a la ofrenda, nunca le hubieran faltado el respeto a Dios. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque no amaban la palabra. Amemos la palabra. Iglesia, amemos la palabra. ¿Sabe una cosa que me entristeció? Es que Facebook, hermano, está eliminando todos los videos. Todos los videos que teníamos antes en las redes sociales ya no están. Ahora, si usted quiere buscar, hay un hermano que me llamó, me dijo, mire, pastor, yo le estoy buscando su tema que le oí en enero, me dijo, y ya no lo encuentro. Fue lástima, ya no está, le dije yo. Hay gente que atesora la palabra y hermano, y que dice, es que dijo usted algo interesante ahí que se me quedó, yo quiero estudiarlo, pero ya no está. Qué lástima, le digo. Por eso hay que escribir. Porque escrito nunca se acaba, hermano. Nunca se acaba. Siempre va a estar ahí. Oh, yo cuando empecé, hermano, hasta yo le he contado a usted, hasta mi primer bosquejo, mi primer tema que yo di cuando prediqué, ahí lo tengo todavía guardado. Pero es en un cuaderno. Prédicas del 2006, hermano. Ahí están guardaditos. Porque lo tengo en un cuaderno. Pero si lo hubiera tenido de mano en un dispositivo, ya se hubiera eliminado. Pero ¿por qué? ¿Sale por qué? Porque tenemos que amar el conocimiento de la palabra, hombre. Amemos el conocimiento de la palabra. Amemos la palabra por el amor de Dios. La palabra va a hacer que nosotros seamos guardados de ser profanos. La palabra va a limpiar. No dice pues, los he lavado con el agua de la palabra. Los he purificado con el agua de la palabra. ¿Cómo te va a purificar Dios? Con la palabra. La palabra no va a permitir, el conocimiento te va a guardar. ¿Cómo veo yo el conocimiento? Como un escudo. Que el conocimiento te va a guardar para no pecar. Entonces que Dios nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, en esta oportunidad que nos has permitido. Entender una vez más tu palabra. Yo quiero suplicarte que nos puedas ayudar, por favor, Señor, te pedimos. Por favor, Padre de la gloria, que puedas ayudarnos de una manera muy especial. Te pedimos en esta preciosa hora que puedas ayudarnos a limpiar nuestro templo, nuestra casa, nuestra vida. Pero como lo hemos entendido, Señor, si no dejamos de ser profanos, no dejaremos, Señor, de ensuciar nuestra casa. Para dejar de ensuciar, de contaminar, de manchar nuestra vida con el pecado, con la maldad y la perversidad, es necesario dejar de ser profanos. Ayúdanos, Señor, a no invalidar la santidad del templo. Ayúdanos a entender que nuestra vida tiene un valor alto. Es casa tuya y por lo tanto tienen que producirse cosas espirituales en nuestro templo, en nuestra vida. Nos has creado para adorarte, para glorificarte. Señor, ayúdanos a amar la santidad.
Ayúdanos a santificarnos, a consagrarnos cada día. No queremos, Señor, ser como el impío, que el impío no tiene el temor tuyo. Ayúdanos, por favor, a vivir dentro del pacto, con fe, con obediencia, con amor, haciendo tu voluntad. Porque Ruth la Moabita, eso es lo que hizo. Para entrar en el pacto, ella te obedeció, te agradó, vivió para ti, no para ella. Y lo demostró cuando ella no quiso regresar a su tierra y a su parentela y a sus dioses. Nosotros que estamos dentro de ti, Señor, ayúdanos a vivir, por favor, conforme a nuestra fe. Ayúdanos a no actuar como el impío. Ayúdanos a no ser ignorantes, porque la ignorancia fácilmente nos lleva a ser profanos. Por eso es que tú pusiste a los sacerdotes para enseñarle conocimiento a tu pueblo, a diferenciar entre lo santo y lo profano. Ayúdanos, por favor, mi Señor, te pedimos que nos puedas limpiar cada día. Purifícanos, lávanos. Queremos ser limpios. Lávanos en tu sangre, lávanos. Limpia nuestra vida en esta preciosa hora. Limpia nuestro templo, Señor. Límpialo, por favor, Padre. Te rogamos y te pedimos. Limpia, por favor, límpialo, límpialo, limpia. Y quita toda profanación en nosotros. Hoy estamos estudiando cómo viene esa profanación. Pero ayúdanos a tener dominio propio. Ayúdanos a cuidar nuestro testimonio, a consagrarnos, a apartarnos para ti, a vivir dedicados para ti, Señor, por favor. Amar tu palabra, a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ayúdanos, por favor, Padre. Te ruego y te pido que bendigas a este pueblo. Esta fue una transmisión en vivo desde la Iglesia Evangélica Pentecostés de Jesucristo Ministerios Ebenezer en Chiquilajá, Quetzaltenango.